tenemos compatriotas que están atemorizados de que vuelva el franquismo. Ya sé que os resulta inverosímil, pero existe. Me resulta incomprensible que haya personas que no se pongan nerviosos, ni salgan, ni se manifiesten, ni se cabreen porque les hayan subido la edad de jubilación, les hayan subido la cuota de autónomo, les hayan hecho imposible alquilar una vivienda, pero en el momento en el que le mencionan a Franco, se ponen como y salen ahí en contra, en contra de algo que no existe. Pero Cuidado, que incluso estoy haciendo la versión light, la versión hard, la buena del izquierdista no teme que vuelva Franco. La versión del izquierdista piensa que Franco nunca se ha ido. Nunca se ha ido. Claro. Ni siquiera con González, ni con Zapatero, ni con Sánchez. Es tan persistente que sigue ahí. Mira que ha habido gobiernos socialistas, 2/3 de los gobiernos durante la democracia. Pues aún así sigue ahí Franco. Que no les pase factura algo tan increíble como que en un mitin del PSOE aplaudan a condenados por corrupción. Que eso se haya normalizado, que forma parte del PSOE State of Mind. O sea, ellos lo pueden hacer. ¿Y por qué se les ha perdonado? Porque tienen un tribunal constitucional que controlan y entonces aquí no ha pasado nada. ¿Qué tienes en el PSOE? Pues tienes a gente en el PSOE y en todos los que se dejan llevar por esta manera de pensar o este estado mental PSOE. Tienes a gente que es capaz de manifestarse perfectamente a favor de la escuela laica, a tener la iglesia fuera las iglesias de nuestras aulas, fuera la iglesia de nuestro espacio público. Si pudieran también, los obispos tienen que callar. Pero a su vez, esos mismos concejales socialistas o alcaldes socialistas o diputados socialistas que están diciendo esto, a la vez, el día en que hay la gran fiesta con una procesión del santo o de la Virgen o del Cristo del lugar, son los que quieren estar los primeros. Y están, de hecho. Logran estar los primeros porque encima se les deja, pero que este es otro asunto. Pero bueno, entonces es esa competición. Y lo ven normal, no ven como, ay, venga, voy a hacer una especie de sacrificio. No, piensan que es perfectamente compatible. ¿Por qué? Porque detrás lo justifica, lo abarca, le da sentido esa estructura llamada PSOE State of Mind. O sea, entonces, por lo tanto, es muy peligroso si os fijáis, porque el PSOE State of Mind consigue eso, que anular los contrarios. ¿Por qué palabras como igualdad, como libertad, como solidaridad se las ha apropiado la izquierda? Bueno, porque son palabras que no significan nada, digámoslo así, o significan todo, que para el caso es lo mismo, lo que es. O pueden significar cualquier cosa, digamos lo mejor. Todo líder socialista dice que el socialismo no ha triunfado porque no lo ha aplicado. No ha triunfado y entonces viene la famosa frase, no era verdadero socialismo. No era verdadero socialismo. Pero es verdad, o sea, es verdad. Siempre hay coartadas. El socialismo es la perfección, y esto es lo que han logrado meter en la cabeza de la gente. Es verdad esa frase. Todo lo que ha pasado no era la perfección, así que no era socialismo. Muy buenas. Cuando empezamos Fran Carrillo y yo esta aventura de Menuda Inventada, me dijo Fran, uno de los primeros tiene que ser Miguel Ángel Quintana Paz. Pues ya lo tenemos, Fran. ¿Qué tal? Muy buenas. Preséntalo tú. ¿Qué tal, don Miguel Serrano? Muy buenas. Bienvenidos de nuevo a todos los que estáis viendo Menuda Inventada. Ya sabéis, el canal anti-woke, antisocialista, antisanchista, el canal que no cuenta bulos ni cambia de opinión, el canal de la gente libre que defiende las ideas de la libertad. Y como defendemos la idea de la libertad y defendemos a la gente libre, a la gente que sabe pensar, que sabe reflexionar, que desde su punto de vista cuentan las ideas y la historia, no para adoctrinar, sino para que la gente reflexione, piense y sea crítica, pues qué mejor que tener al invitado que tenemos hoy y que yo estoy seguro que va a dar mucho que hablar, porque ya mucho tiempo dando que hablar, y que no es otro que Miguel Ángel Quintana Paz, al que saludamos ya. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí, encantado de que estéis en este proyecto nuevo, ya tan encarrilado, y encantado de que podamos charlar sobre todos estos asuntos que habéis dicho que me parecen interesantes, aunque bien es verdad que ahora existe un poco, estamos deseando tanto que se acabe esto, que ahora hay mucha gente que dice que ya se va a acabar enseguida el wokismo, que ya, bueno, pues Zuckerberg anteayer ha modificado su opinión al respecto, va a cambiar el gobierno de los Estados Unidos. No te adelantes, que quiero hacer primero una presentación tuya, muy sucinta, vale. Y ahora entramos de lleno en la materia, pero para los que no te conozcan, que yo creo que serán muy pocos, pero como nos ven también al otro lado del Atlántico, pues al menos que tengan una referencia tuya. ¿Quién es Miguel Ángel Quintana Paz? Miguel Ángel Quintana Paz actualmente es, aparte de ser pensador español contemporáneo, de los más brillantes, ingeniosos y gran polemista, por cierto, de los que hay, actualmente ejerce como director académico y profesor en el Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, el ISEP, que tiene su sede en Madrid. También es profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca,
ha sido premio extraordinario por la Universidad de Salamanca, ha trabajado como investigador en el Boston College, en las universidades de Turín, de Viena, entre otros. Ha tenido grandes premios como el Premio Letras Jóvenes de Castilla y León. Tiene muchísimos ensayos y muchísimos artículos sobre diferentes temas: filosofía, pensamiento, religión, actualidad política. Escribe quincenalmente, si no me equivoco, en el diario The Objective, pero ha escrito en los grandes periódicos de España, y compartimos los dos la pertenencia en la junta directiva de una asociación que se llama Pie en Pared, a cuyo fundador tendremos próximamente aquí, Marcos de Quinto, también en la ventana de Menuda Inventada. Pie en Pared es una empresa de demoliciones, como bien define su fundador, y ahí nos encontramos, Miguel Ángel Quintana y yo, en la que hay muchos puntos en los que estaremos en desacuerdo, pero que nos une lo fundamental, que es lo que hay que demoler para mantener, digamos, los valores, la esencia que ha definido siempre a España, a la Europa grecorromana, a la Europa judio-cristiana y al Occidente, que esa filosofía woke o ese socialismo, dice Pesto, state of mind, yo lo elevo a socialismo, state of mind, pues quiere derribar. Ahora sí, ahora que te hemos presentado, pues ya es todo tuyo, Miguel Ángel, los dos Miguel, para que ahí entréis en materia. Quiero hacer una puntualización antes de que hable Miguel Ángel. Es que muchas veces, como del otro lado siempre deshumanizan al contrario, siempre se dice, ¿quién está enfrente de esta batalla cultural? Y entonces te dicen, pues gente que es inculta, gente que, bueno, pues eso, la fachosfera, tal, no sé qué. Y claro, luego te encuentras con el currículum de Miguel Ángel y dices, joder, o sea, hay gente muy valiosa que, mira, en la asociación Pie en Pared yo creo que hacéis un gran trabajo porque en algún momento había que decir basta, ¿no? Y voces como la de Miguel Ángel son interesantísimas. Miguel Ángel, sirva esto como broma, ahora que ha dicho lo del PSOE State of Mind. O Michael Jackson tiene Thriller y Serrat tiene Mediterráneo, tú tienes esa frase. No sé si es tuya, yo creo que sí, ¿no? Es que creo que define muy bien lo que es sociológicamente España, tío. Sí, también es verdad que hay que explicarla, ¿no? Porque es una frase con truco. La gente a veces, de hecho, se desvía completamente. El PSOE State of Mind no es pensar como ser del PSOE y defender el PSOE y estar a favor del PSOE. Eso es lo que cualquier partido pues hace consigo mismo e intenta que haga el mayor número posible de personas, ¿no? Entonces, pues habría PP, State of Mind, Vox, State of Mind, Partido Republicano en Estados Unidos, State of Mind. No. La peculiaridad del PSOE State of Mind es que consigue que no los que apoyan al partido, sino los que presuntamente se oponen a él, o incluso los que andan despistados y no tienen muy claras las ideas políticas, hayan asumido también ese marco mental, ¿no? Es una expresión, bueno, pues está incluso en un inglés y tal, que tampoco pretende ser especialmente culto o academicista, sino simplemente divertido, pero bueno, es lo que en términos gramscianos, por ponernos un poco más expertos, se llamaría hegemonía. Con la peculiaridad de que esa hegemonía del PSOE sobre España pues ha sido bastante exitosa, tan exitosa como que consigue eso, que por ejemplo el principal partido de la oposición se lo ponga muchas veces pensando igual que ellos, aceptando todos los presupuestos o todos los principios o todas las jerarquías de valores, solo que les dice, oye, que yo voy a ser mejor PSOE que tú, es que yo no voy a hacer tus cosas mejor que tú, pero aceptando todo ese marco mental. O también, y otra característica muy importante del PSOE State of Mind, pues es un state of mind, por eso es un estado mental. No es, hay gente por ahí que dice, no, es que teníais que haberlo llamado mindset, ¿no? Poniéndonos también en los sajones, ¿no? Esquema mental. No, es que es un estado mental. O sea, es como el yoga, ¿no? O como el sueño, o como el duerme vela, ¿no? O sea, eso es una capacidad de poner la mente en tal estado, lo que en 1984 también se hablaba como double think, ¿no? El doble pensar, ¿no? Son estados mentales en los cuales tú, en el del PSOE State of Mind, que se parece un poco a todo lo que he dicho antes, cuando accedes a él, eres capaz de compatibilizar cosas que entre sí, si las pensaras de una manera racional, en el estado mental lúcido y consciente en el que estamos todos la mayor parte del día, o la mayoría de nosotros, la mayor parte del día, ya a Unamuno cuando le reprochaban que dormía mucho, que dormía bastantes horas, le decía, sí, puede ser que yo duerma mucho, pero cuando estoy despierto estoy más despierto que usted. Bueno, pues los que intentamos estar despiertos como Unamuno en el día a día, pues desde un punto de vista lúcido, esas cosas que el PSOE State of Mind logra compatibilizar, nos damos cuenta de que son incompatibles. Y pongo ejemplos que es como mejor se ve todo esto. Acércate al micro, Miguel Ángel. Acércate al micro. Sí. Cuando te alejas se escucha peor. Acércate lo más que Vale, yo creo que, porque va a ser inevitable que al hablar me acerque y me aleje, por eso. casi incremento la ganancia.
Ahí, sí. El nombre, porque es para Es que esta otra cosa. cuando te alejas se va perdiendo Sí. Es que la potencia. estaba baja hay sitios donde me dice que la baje mucho, otros a ver si ahora funciona mejor. Ahora está Bueno, lo que perfecto. decía, ahora está bien, ¿no? Sí. Puedo subirla más en todo caso, ¿eh? Si hay. Lo que os decía, la compatibilidad de donde mejor se ve son en ejemplos concretos, ¿no? ¿Y qué tienes en el PSOE? Pues tienes a gente en el PSOE y en todos los que se dejan llevar por esta manera de pensar o este estado mental PSOE. Tienes a gente que es capaz de manifestarse perfectamente a favor de la escuela laica, a tener la iglesia, fuera las iglesias de nuestras aulas, fuera la iglesia de nuestro espacio público, si pudieran también, los obispos tienen que callar, pero a su vez, esos mismos concejales socialistas o alcaldes socialistas o diputados socialistas que están diciendo esto, a la vez, el día en que hay la gran fiesta con una procesión del santo o de la Virgen o del Cristo del lugar, son los que quieren estar los primeros. Y están, de hecho. Logran estar los primeros porque encima se les deja, pero que este es otro asunto. Pero bueno, entonces es esa competición. Y lo ven normal, no ven como, ay, venga, voy a hacer una especie de sacrificio. No. Piensan que es perfectamente compatible. ¿Por qué? Porque detrás lo justifica, lo abarca, le da sentido esa estructura llamada PSOE, PSOE State of Mind. O sea, entonces, por lo tanto, es muy peligroso si os fijáis, porque el PSOE State of Mind consigue eso, que anular los contrarios. Tu presunto contrario político en realidad piensa como tú y los presuntos contrarios conceptuales, los presuntos contrarios de sí y de no, de repente cuando tú los asumes ya puedes jugar con ellos a tu gusto. He puesto el ejemplo de las procesiones o de la religión, del religión, pero otro ejemplo, por ejemplo, muy visible es el de los toros, ¿no? Prácticamente siempre coquetea el PSOE con un discurso animalista y con un discurso, en este sentido, abolicionista de los toros, pero luego, cuando hay la corrida mayor de las fiestas del pueblo, de nuevo, en ese momento en el cual te puedes aprovechar, al primero que ves allí es al concejal, especialmente Ábalos, que creo que, por cierto, ya no es del PSOE, pero Ábalos es un personaje curioso, porque yo creo que es uno de los que mejor encarnaba en sí todas las potencialidades del PSOE State of Mind, y el pobre hombre ahora le han echado del PSOE, y claro, te quedas absolutamente descolocado, aunque creo que está logrando esto precisamente, que incluso desde fuera del PSOE seas el representante del PSOE, uno de los representantes del PSOE State of Mind más señeros. Es esa contradicción continua y sobre todo esa capacidad adhesiva, ¿no? Tiene una cierta capacidad empalagosa y pegajosa a todos nosotros, y sin darnos cuenta, si no estamos muy atentos, cualquiera de nosotros puede caer en este error. Oponerse al PSOE dando por supuesto que los valores del PSOE son los buenos. El y tú más es una característica, ¿no? Cuando queremos criticar la forma de feminismo muy concreta y bastante equivocada y bastante wokista y bastante opresiva y bastante discriminatoria, la forma de feminismo del PSOE, y sin embargo, para criticar eso lo que buscas es que, según esa preferencia que tienen que tener las mujeres para todo y tal, lo que dices es que el PSOE en eso lo incumple. Ah, mira, no has incumplido, mira, tu presidente no es mujer, Pedro Sánchez no es mujer, ves, te he ganado. No le has ganado. En realidad, así nunca ganas, porque estás reconociendo que los principios del PSOE son válidos. Lo que pasa es que no está a su altura. Pero ¿quién podrá algún día estar a la altura de los principios que son válidos o sea, los del PSOE? El propio PSOE. Estás concediéndole en ese presunto y tú más, en ese presunto te he pillado, en ese presunto ay, qué hipócrita eres. En realidad estás fallando en el discurso público, estás concediéndole toda la legitimidad o, como decíamos, toda la hegemonía en términos gaussianos. Claro, la izquierda, porque encima es bastante incoherente, porque hablabas de los toros, si supieran los zurdos actuales que gente como Lorca, Picasso, Alberti o incluso el Che Guevara apoyaban la fiesta nacional, les colapsaría el cerebro, ¿no? Incluso sus referentes intelectuales y morales han apoyado siempre la fiesta nacional, incluso Sabina, ¿no? Que ahora parece que reniegan de él, ¿no? A nivel cultural. Pero tú que lo centras en el PSOE, yo lo extiendo al socialismo como doctrina política, ideológica, que yo siempre lo defino al votante socialista, al votante de izquierdas, siempre lo defino, sobre todo en España, lo defino con 4 etiquetas, ¿no? Rencor, envidia, odio e ignorancia, ¿no? El rencor porque no admiten o no superan que hace 70 años perdieron una guerra que intentaron provocar en la sociedad y que les salió mal, porque los propios líderes de la izquierda, desde Alessio Prieto, entre ellos Irano Caballero, intentaron provocar una guerra que les salió mal. Envidia porque no admiten la prosperidad del prójimo, no admiten la riqueza del prójimo, no admiten que al otro le vaya bien, y por eso defienden un sistema saqueador económico en base al infierno fiscal y al impuesto masivo.
La siguiente era, como decía, el odio, porque es el odio de clase antaño y es el odio de causa. Es decir, hoy si no eres feminista, ecologista y cualquier ismo y tal, pues, eres una persona prescindible socialmente. Antes era el odio de clase, ¿no? Yo soy el obrero, tú eres el burgués, yo soy el pobre, tú eres el rico, yo soy el que trabaja, tú eres el capitalista, entonces te tengo que odiar, ¿no? Hemos pasado del odio de clase al odio de causa y, por último, la ignorancia. Es decir, basan todo esto en prejuicios y en algo que no está sustentado en una realidad histórica, en una realidad filosófica, sino en argumentarios que ya fueron construidos desde Gramsci hasta hoy, ¿no? Pasando por la Escuela de Frankfurt, la Clau, etc. Claro, esos 4 planteamientos, basándose además siempre en falacias, por ejemplo, la de la falsa dicotomía, ¿no? Es que si no apoyas la ley feminista es que estás en contra de las mujeres, ¿no? Es que si no apoyas esto es que eres un machista o eres un nazi o eres un tal. Todo eso, ¿cómo es posible? El que nos esté escuchando, ¿cómo puede alguien que nos esté viendo decir, bueno, yo todo esto cómo lo combato? Cuando alguien nos diga, oiga, es que usted, si no apoya el feminismo actual, es que está a favor de que a las mujeres les agredan, abusen de ellas, etcétera. ¿Cómo si usted no condena el franquismo o no condena a Franco de los 40 años, usted es que está a favor de las dictaduras, está a favor del genocidio, está a favor del totalitarismo, está a favor de las guerras civiles? Usted si no critica a la persona que se ha esforzado y que ha adquirido un capital y lo está desarrollando, si usted no está a favor de que a esa persona se le quite el 50% de su esfuerzo y tal, usted está a favor de la explotación. ¿Qué le diríamos a esa persona que cada día lo escucha, al joven que lo escucha en la escuela, en el instituto, en la universidad, a la persona que lo escucha en su trabajo porque tiene al socialista del State of Mind al lado, o incluso cualquier persona que lo escuche en una tertulia? ¿Cómo desmontaríamos eso? Sí, yo estoy bastante de acuerdo con los 4 puntos. Haría pequeños matices, pero voy a ir a lo sustancial de tu pregunta, que es cómo combatirlo, ¿no? Porque si me pongo a hacer matices esos puntos o empezamos a desarrollarlos más, pues caemos justo en el error de que a menudo se cae a la hora de dar la respuesta cómo combatirlo. Combatirlo no es meterse ahí, por supuesto, se puede hacer alusión, se puede ridiculizar, se puede describir, se puede enumerar, por supuesto, pero no debemos aceptar que ese es el marco. Todos esos 4 puntos yo creo que hay desde otra posición, desde la cual empiezan, algunos de ellos empiezan a disolverse y otros empiezan como mínimo a tambalearse. Fíjate, habéis dicho, pues eso, con el primero estoy totalmente de acuerdo. El trauma que tiene la izquierda, esto es inevitable, ¿no? En España, y hay que aclararlo. Porque en otros países no se vive así, porque tuvieron otras guerras, e incluso en esas guerras pues ganó la izquierda. Pero en España hay un profundo trauma de la izquierda con la guerra civil. Y hay un trauma tal que hace que la idea de España, como decía Pablo Iglesias, les resulte dificultosamente pronunciable, porque España es ese país que resulta que en el cual venció la derecha una guerra civil, ¿no? Si eso se le suma que en general las izquierdas tienen esto ya sí en todos los países, tienen esa tendencia a ver el pasado como un periodo negro, oscuro, frente al cual ellos son el progreso, que nos van a llevar a un periodo luminoso y aún mejor, pero que ya ahora ya ellos mismos representan parte de esa luminosidad, pues si a esto se le suma ese trauma, pues al final nos pasa lo que nos pasa, y es que la gente se sorprende. Hay todavía por ahí gente lista, Félix Ovejero, Sabater ya menos, pero hasta hace cierto tiempo también, gente que está continuamente sorprendiéndose de que la izquierda colabore con los partidos que quieren destruir España, porque dicen, no, pero la izquierda es solidaridad, estos partidos son insolidarios. Ya, vamos a captar el trauma. O sea, no pienses en los principios, solidaridad, no pienses en lo que persigue, que eso es muy bonito para cualquiera, ponerlo en un programa electoral, ponerlo en una bandera o decirlo en un mitin. No, vamos al trauma, vamos a comprender la psique de las personas. No puedes entender a una persona por lo que blasona de sí misma, tienes que entenderla por su pasado, y el trauma es este. Entonces, una izquierda que está traumatizada por lo que ha hecho España no ve con demasiados malos ojos que esa España pues vaya quedando disminuida o vaya quedando debilitada. Zapatero lo ha dicho claramente, más o menos lo mismo que estoy diciendo yo. De hecho, o sea, las causas progresistas en España las avanza estos partidos, o sea, no hay ninguna incompatibilidad. Zapatero lo dijo, lo hace, lo hizo también, pero es que ahora ya hasta nos lo explica. O sea, que ese factor es fundamental para entender España. Por lo tanto, pero ahí ya tenemos entonces, y frente a esto ya avanzo. En los 4, ¿cuál es el punto? Patriotismo. Una palabra que presenta precisamente un concepto, una virtud, porque el patriotismo es una virtud. El patriotismo no es un sentimiento, ¿no?
O sea, esto es como decir, el amor de padre es un sentimiento, ¿no? Que vea a mi hijo, me embarga el amor. No, no. El amor de padre te embargará lo que quieras, que seguramente será mucho y está muy bien, pero el amor de padre pues es que cuides de tu hijo, trabajes para darle un buen futuro, tengas una relación con él sana, le riñas cuando hay que reñirle y ahí seguro que tus sentimientos amorosos no son una cosa tierna de él, pero estás ejerciendo de buen padre cuando le sueltas esa bronca porque se la merece perfectamente. Bueno, pues ser buen padre es una virtud. El patriotismo es lo mismo, es una virtud. Conlleva sentimientos de que te gusta ver la bandera, te gusta el himno, te sientes perfecto, maravilloso. Te ayudará a llevar a cabo esa virtud mejor. Pero el patriotismo es fundamentalmente una virtud. Es la virtud de eso, de ser capaz, igual que en las relaciones importantes humanas, como es la relación que he dicho antes con tu hijo, la relación con tu pareja, la relación con tus amigos, son relaciones importantes, de darte cuenta que hay otra relación que nos hace los humanos, que es la relación con tu nación, con tu patria, que es imprescindible y quizá más que nunca ahora, porque mucha gente piensa, bueno, fue imprescindible en la paz de Westfalia y luego, pero también ha dado muchos problemas porque ha dado guerras. Bueno, hombre, guerras ha habido antes y si se acaban las naciones también seguramente seguirá habiendo por otras causas, porque las guerras las ha habido por todo tipo de motivos. Pero es algo más que nunca presente de necesario hoy, precisamente por eso, porque si no tenemos ese grupo mayor, mi padre o mi amigo o mi pareja puede tratarme muy bien, pero no me va a proteger de los grandes poderes mundiales. Solamente una entidad como la de la nación, la de los connacionales, la de aquellos que tenemos una misma patria, podemos protegernos frente a amenazas pues como esta que estábamos hablando, ¿no? La amenaza de unas élites mundiales que han decidido adoptar como principio rector de este nuevo mundo al que nos llevan y al que todos seremos felices, porque ellos son de nuevo esa izquierda que nos lleva al progreso, pues ese wokismo al que ya te has referido antes. Bien, frente a eso, por lo tanto, patriotismo, y cuando eres patriota, pues ya no estás con estos traumas de la guerra o los sobrellevas de otra manera o intentas buscar lo común con aquel otro, con aquel que es de derecha, que ya no se parece en nada a su abuelo o a su bisabuelo o a que es el que luchó en la guerra, pero bueno, pero que cuando estás con la mentalidad de la izquierda le tienes ese trauma y no le puedes tratar normalizadamente. Bueno, pues el patriotismo nos ayuda a tratarnos de una manera más normalizada, como la amistad nos ayuda a tratar mejor a nuestros semejantes, o la familia pues nos ayuda a tratar mejor a nuestros familiares. Por lo tanto, ese es el punto uno que decías. El segundo, la envidia. Sí, correcto. Es verdad que la envidia y la justicia, la noción de justicia en el pensamiento de la izquierda se desdibujan, y lo que alguien puede llamar envidia y ellos dicen, no, pero es justicia, o sea, cuando yo quiero que este y yo no haya desigualdades, no es que la envidia, es que no ves injusto que esta persona tenga tanto y esta se muera de hambre. Entonces entramos ahí en una serie, normalmente que según estas falsas dicotomías, que has dicho tú también, por cierto, pues siempre tiene que ser uno súper desparramantemente rico y el otro absolutamente pobre y mísero para que funcione, cuando la gran parte de la acción del Estado pues no va ni para uno ni para otro, porque de hecho los de arriba se libran, no pagan impuestos porque son capaces de irse a otros lugares, y los de abajo, pues en el caso de España además está estudiado, reciben bastante poco. De hecho, Miguel Ángel, está bien que apuntes esto, porque los modelos socialistas, no hablo en las democracias socialdemócratas, de la socialdemocracia, no, en los modelos socialistas, antes de su metástasis comunista, precisamente lo que triunfa es ese desparrame extremista donde hay muchos ricos que viven del Estado. Correcto. Y muchos pobres, muchísimos pobres. Es decir, sí. Pero ¿por qué cuando gobierna el socialismo es cuando más prosperan los ricos? Porque necesitan al diablo para azuzar a los de abajo contra ese enemigo, claro, que en realidad es aliado del Estado, de las élites socialistas, pero que lo necesitan para explicar, oye, tú eres pobre no porque yo te haya sacado el dinero o yo te haya quitado la libertad. Tú eres pobre porque hay aquí una élite rica que no paga impuestos y tal, y viven de eso. Entonces, sí. Esa alianza entre oligarquías política y económica ya está advertida como claro. Obviamente no le gustaba en Adam Smith, o sea que no estamos diciendo nada raro ni nada, pero sí, efectivamente, es un juego al cual se le ha dado mucho, se puede sacar mucho juego precisamente excitando lo que tú decías, ¿no? Por eso, pero has dicho patriotismo, que me parece un concepto esencial, porque Mauricio Viroli tiene un libro en el que diferencia el patriotismo del nacionalismo, y al final se resume en, oye, el patriotismo es el amor a lo tuyo, y el nacionalismo es el odio al otro, ¿no? Es como una cosa es para adentro y lo otro es hacia afuera. A mí esas dicotomías, por citar a otro autor, Charles Stevenson, un poco anterior a Viroli, eso es lo que él llamaba definiciones persuasivas. Es decir, cuando hemos definido el patriotismo como lo bueno y el nacionalismo como lo malo, pues obviamente pues todos queremos ser patriotas y nadie quiere ser nacionalista, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor darse cuenta de que el patriotismo y nacionalismo, entre las
lo poco que tienen que ver es en sus orígenes. Patriotismo ya tenían los romanos, ¿no? Es dulce y honorable, ¿no? Dulcet decorum, decían en latín, es pro patria mori, es morir por la patria. Es una expresión, nos puede parecer exagerada, más o muy vital, muy vinculada a la vida de uno, que hace referencia a lo importante que es amar a la patria. Por otra parte, patria, en latín queda más claro todavía que en castellano, viene pater, son los países, la tierra de los padres, ¿no? Es ese honor también, por eso lo vinculaba yo también antes con la familia. Y eso lo ha habido siempre. Por lo tanto, el patriotismo pues, es una cosa, es una constante en la historia de la humanidad. Algunos lo han ejercido, otros no, como pues no sé, como la virtud de la humildad o la virtud de la sinceridad, pero está ahí. El nacionalismo no es esto, el nacionalismo es una teoría, el ismo aquí es muy significativo porque es una teoría política, es una doctrina política que no existe en la etapa de los romanos, no hay ningún nacionalista romano, no hay ningún nacionalista en toda la Edad Media, en ningún lugar del mundo, y menos en Europa, que es donde finalmente surgirá. No hay naciones. Como tal, no hay naciones. Bueno, hay naciones en el sentido originario de gente que comparte una misma lengua, que parte, pero lo que no hay es una doctrina política de unos señores que aparecen ya a finales del siglo XVIII y que dicen, y ya está, ya sí es la doctrina nacionalista, cada pueblo definido por estas características tiene que gobernarse y solo él, o tener a alguien que les gobierne, por exclusión a todos los demás. Es decir, que en un determinado territorio, claro, en un determinado territorio, esto dicho así, pues claro, si en un territorio determinado solamente viviera gente con la misma lengua, con la misma habla, con las mismas costumbres, tal, pues bueno, puede intentar vincularse. ¿Cuál es el problema? Y suponiendo además que ese territorio coincidiera con el de un gobernante que esté dispuesto a dejar que gobierne otro o a que... Pero el problema es que esto no es así. O sea, que en un mismo territorio ha habido gente con distintas religiones, con distintas lenguas, ha habido gente con distintas tradiciones. Sin ir más lejos, el pueblo judío que estaba por toda Europa ya suponía un problema para esto, y de hecho será el que más lo sufra cuando el nacionalismo llegue siglo y medio después a su máxima expansión con el nacionalsocialismo, porque claro, son los que estorban, son los que no tienen una nación propia en medio de Europa, en ese juego de sillas en el cual los checos empiezan a querer, claro, los checos, por ejemplo, y entonces llega el nacionalismo checo y dice, pues en Chequia hay que hablar checo. Y esto que hoy nos parece muy natural, decirlo en el siglo XIX era una barbaridad, porque en Praga no se hablaba casi checo. Kafka, que a todos lo conocemos, Franz Kafka, es un excelente escritor de Praga, que escribió en alemán, porque era la lengua que se hablaba. Pero llegan unos y dicen, no, es que esta tierra... Entonces, es esta obsesión con que haya una identidad única ligada a una tierra única en la cual inevitablemente otro dirá, no, pero esa tierra en realidad es mía y no, y de hecho la República Checa es un buen ejemplo. Llegan los alemanes y dicen, no, pero los sudetes son nuestros y tal. Bueno, y describimos así toda la historia del siglo XIX, o buena parte de la historia del siglo XIX y buena parte de la historia del siglo XX. El nacionalismo es eso, es una obsesión identitaria. Al patriota no le importa la identidad. Al romano, cuando decía que había que morir por su patria, no le importaba si en España, entonces Hispania, si en Hispania la gente estaba adorando a este dios, al otro. Si hablaba latín mejor o peor, que en algunas zonas pues, se hablaba mucho mejor y se aprendió enseguida, en otras todavía se cuenta incluso que en el siglo VII, ya acabado el Imperio Romano, había todavía gente que hablaba ibero por algunas zonas rurales, ¿no? Del Levante, o sea que bueno, no le importa que todos tengan la misma identidad, porque no necesita ese pensamiento nacionalista que dice, nosotros, que somos un pueblo idéntico, vamos a gobernar un territorio sin interferencia de ningún otro. Esa es la obsesión nacionalista. El patriota puede aceptar perfectamente, por lo tanto, que en su patria haya diversidad de lenguas, y por eso el patriotismo es algo que debería ser muy acorde al español, porque el español, un español nacionalista, pues sí que le gustaría que solo se hablara español en toda España, porque va a ayudar a esa idea de identidad común fuerte. Un español patriota le parece perfecto que la gente hable distintas lenguas, siempre y cuando, pues, obviamente, pues no se cometan algunas de las injusticias que se cometen ahora a ese respecto, y lo considera una riqueza propia, pero vamos, no solamente, y no estoy hablando solo del catalán, me parece perfecto que en cierto pueblo la gente hable de una manera y le gusta estas cosas más terruñeras, o sea, es un aprecio, porque entre otras cosas, porque eso ha sido heredado de nuestros padres, y mira, claro, pues en Salamanca decimos unas cosas de una manera distinta también de cómo las dicen en Valladolid. Riqueza cultural eso. De León, claro, y es una riqueza, efectivamente, es como, igual que una persona que se aprecia a sí misma, pues no sé, le gusta tener el brazo fuerte y luego en la otra mano, pues no sé, tener un lunar y le ha cogido cariño a su lunar, y lo del lunar aquí no es peyorativo, es pues lo mismo, o sea, hay una aceptación de sí mismo que va en contra de lo que decías al principio. Una izquierda traumatizada con su propio pasado le cuesta mucho aceptar. La izquierda española le cuesta aceptar lo de española. La izquierda española es, por cierto, el nombre de un partido, el partido que fundó Ovejero justo con esta idea. O sea, esta obsesión de
esta dificultad de ligar izquierda española por eso, porque España no les acaba de convencer. El patriota sí, el patriota, y esto no significa que todo sea bonito, la historia española está llena de cosas muy feas, y España misma está llena de cosas feas, pero vuelvo a lo mismo, igual que yo puedo apreciar a un amigo, y para eso no necesitas ser un amigo perfecto, entonces no sería mi amigo, sería mi Dios, sería obvio que todo el mundo le ama, porque es perfecto, eso no tiene ningún mérito, el mérito de mi amistad es precisamente eso, que a pesar de sus defectos, y justo porque intento mejorarle en sus defectos, y por eso hablo de la virtud, y me comprometo con mejorarle en sus defectos, lo paso a España. Veo los defectos de España y me siento comprometido. Y siento que si paso de ellos, que si cojo mi dinero y me voy a Liechtenstein porque pago menos impuestos o tal, bueno, pues a lo mejor sí que me estoy desligando demasiado. Y ahí hay una crítica que a veces viene desde la envidia de la izquierda. Ay, es que los youtubers se van a Andorra. Vale, perfecto. Es una crítica envidiosa y has creado un infierno fiscal y es normal que se vaya la gente. Pero por otra parte es verdad que, hombre, uno esperaría que, no en términos de impuestos, que es lo único que piensa la izquierda cuando piensa en patriotismo, ¿no? Esto que decía Rejón del patriotismo de los servicios públicos, ¿no? De los hospitales públicos. No solo en esos, sino en todo lo demás. Tú desde Andorra, desde Liechtenstein, desde donde quieras, hagas lo posible, te sientas comprometido, y muchos youtubers, de hecho, esto es lo que hacen, te sientas tan comprometido con tu país, tan responsable de él, que intentes ayudar, y intentes dar ideas, intentes mejorar la cosa para que las cosas vayan a todos mejor. Esa es la virtud de la cual hablaban en términos tan dignos los romanos, ¿no? Y por lo tanto es perfecto. Hay que decir que el nacionalismo, como en realidad es una ideología que cuando la cuentas como tal es un poco fea, porque enseguida uno dice, ay, soy el español perfecto, pues no sé yo, ¿no? O sea, o soy el catalán perfecto, soy el checo perfecto, empieza a quedarse como una cosa rara, pues entonces normalmente lo que ha intentado ha sido parasitar al patriotismo. Y ha dicho, si nosotros somos lo mismo, que siempre han dicho a los patriotas, no soy lo mismo. El patriotismo es otra cosa. Entonces, y en esto es muy claro. Está en relación con lo que hemos dicho antes. Ya Miguel te quiere hacer una pregunta, pero... Sí. Porque la izquierda española es la única izquierda que no se siente patriota. Quiero decir, tú coges a la izquierda en Europa y no tiene ningún problema en sacar la bandera nacional, no tiene ningún problema en defender el pasado de su país, no tiene ningún problema la izquierda más democrática o más totalitaria. Es decir, la única excepción y tiene que ver con ese trauma de la guerra civil es la izquierda en España, que tiene aversión y cierto reparo a sacar todo esto. Pero, ¿por qué la izquierda se ha apropiado? Es que, claro, ya lo decía Gramsci, al final no es la política, es la cultura, son los medios, es la educación, es la academia, ¿no? Se apropia de conceptos que no deberían ser patrimonio de ninguna ideología, sino que forma parte de lo que puede ser el ser humano. Es decir, la defensa, por ejemplo, de la igualdad o la solidaridad. Es decir, pues habrá gente de derecha solidaria y gente de izquierda solidaria, y habrá gente de derechas que no lo sea y gente de izquierdas que no lo sea. O el concepto de la igualdad, que muchas veces sabemos que se juega en un sentido bastante falsario, ¿no? Igualdad, que la miseria, o igualdad ante la ley, porque las dos cosas son igualdad, pero una lo define de un marco jurídico y otro de un marco vital. O el tema del concepto del bienestar, por ejemplo, es algo que desde la Segunda Guerra Mundial se crea desde una óptica liberal. Y sin embargo, el socialismo, la izquierda, lo ha cogido, ese estado del bienestar, para decir que si tú no estás de acuerdo en esto, y si tú no, es que no quieres servicios públicos, ¿no? Y si tú te opones a que haya un Estado grande, es que no quieres buenos servicios públicos. ¿Cómo han llegado a monopolizar? Es decir, esto lo hemos discutido y lo hemos hablado en Pienparé, en otros sitios, y lo sabemos los que estamos aquí, pero para los que nos estén escuchando, ¿cómo han llegado a monopolizar conceptos que forman parte de la propia particularidad individual de cada persona? Es decir, ese concepto de igualdad, de solidaridad, que algunos llevan a la caridad, ¿no? Ese concepto de defensa del bienestar, ese concepto de libertad o no, ¿cómo lo has llevado ahí? Y en el caso español, ¿qué le falta a la derecha política o a cierta derecha política para dejarse de contemplaciones y de decir, bueno, vamos a resituar el marco, ¿no? Y ese PSOE State of Mind, ese socialismo State of Mind, que es la mayor milonga creada, no, esto ha pasado así, y a partir de ahora, de moral, de ética, de libertad, de igualdad, de bienestar, de progreso, vamos a hablar nosotros. Yo estoy terminando un artículo que lo he titulado que lo progresista es conservador.
porque hoy en día quien defiende el progreso es precisamente el conservador. Es decir, el que se define como progresista significa todo lo que es reaccionario y de retroceso vital, de mirar al pasado, provocar un modelo de convivencia basado en la trinchera, provocar un modelo económico de pobreza, es decir, todo lo que en el pasado existía. Es decir, gente que cada vez sepa menos, analfabetismo, gente que cada vez tenga menos recursos, pobreza, gente que cada vez tenga menos capacidad de conocer el mundo, es decir, el siglo XVIII, XVII, XVI, mientras que el conservador, en la defensa de tradiciones o en la defensa de valores culturales de ancestros, es decir, de unas raíces, en esa pervivencia y permanencia de lo que ha coexistido y existido, es lo que permite que siga avanzando la nación, ¿no? Por eso creo que lo progresista, el progreso, es hoy ser conservador. ¿Tú qué opinas sobre esto y cómo desmontaríamos, o cuál le dirías a la derecha hoy que todavía tiene contemplaciones para decir, oye, el bienestar, la igualdad y la libertad somos nosotros, no vosotros? Sí, bueno, son muchas cosas. A ver, voy a empezar por el principio. Yo no estoy tan seguro de que... es verdad que voy a utilizar el primer ejemplo, es un ejemplo raro, al igual que España, que es Alemania. No estoy tan seguro de que tengamos una izquierda patriótica. Cuando estas cosas las dices, por ejemplo, en Estados Unidos... ¿Ves cómo es un gran polemista? ¿Ves? Cuando yo dije, Miguel Ángel es un grandísimo polemista. Sí, es que... Le encanta, perdón, porque Miguel Ángel siempre tiene un punto de vista en el que intenta disentir para causar debate. Y además lo hace siempre desde una óptica perfectamente documentada y anclada. O sea, no es como estos contenedores que da la razón, o no estoy de acuerdo. No. Lo hace además con cierta elegancia. Bueno, sí, iba a empezar con una anécdota personal que documentada, por lo tanto, tiene poco. Pero sí que fue en Estados Unidos alguna vez en la cual estabas mirando, que en general es verdad, que en Estados Unidos cualquier observador lo percibe, ¿no? Hay un patriotismo más elevado que en España, una noción de patriotismo más elevado. Alguna vez que se lo he hecho notar, es verdad que en ambientes académicos, es decir, ambientes por lo general bastante izquierdistas, enseguida me han aclarado, no, bueno, eso es la derecha, ¿no? Digo, me acuerdo que lo dije, estábamos en un campus y había una bandera ahí afuera. Bueno, pues es que tenéis ahí la bandera de Estados Unidos. No, eso seguro que es que el que la ha puesto es republicano y tal. Es decir, en todas partes es verdad que la izquierda ha tenido, a pesar de Viroli, que citabas antes, que sí que intentaba revitalizar, y ha habido una izquierda patriótica, y por ejemplo en Italia sí que se ha visto mucho más. Pero en otros lugares, iba a poner el caso de Alemania, ya no solamente la izquierda. La última vez que yo recuerdo que en Alemania alguien ha sacado una bandera alemana a un mitin y el líder, el que estaba siendo defendido en el mitin porque se presentaba a canciller por enésima vez, ha dicho quitad esa bandera de nuestro país, y ha ido y la ha arrancado. Ha sido Angela Merkel. Ha sido Angela Merkel, que era pues, de la CDU, ¿no? O sea, del partido de la derecha. Es decir, y de hecho está llamando mucho la atención en la actual pre-campaña electoral alemana que la AfD está sacando banderas alemanas de toda la vida, la constitucional de ellos. Bueno, no tienen constitución propiamente dicha, la ley fundamental, ¿no? Pues desde su ley fundamental, la que está reconocida por todas las leyes, y ya llama un poco la atención, y ya, ¡ay, qué extremismo!, ¿no? O sea, como si estuvieran sacando una bandera roja con una cruz gamada, ¿no? O sea, es la natural. ¿Por qué? Porque el patriotismo es verdad que Alemania tiene una... Pero yo creo que eso, Miguel Ángel, es también, perdona que te corte, por la pura polarización que hay. O sea, yo, por ejemplo, nombrás lo de Estados Unidos. Yo también soy ciudadano americano porque he estado viviendo ahí mucho tiempo y ahora vuelvo para allá. Y he sido básicamente un observador, ¿eh? O sea, mi hijo sí que nació allí y tal, pero bueno, viendo allí cómo estaban las cosas y comparándolas con España, veía la misma polarización, macho, republicanos, demócratas, PP, PSOE, izquierda, derecha. Y yo creo que lo que dices de no, ellos son más ellos, y algo que está pasando también en Alemania, yo creo que como ven que en la parte más conservadora, más de derechas, le tiene todavía más amor a su bandera, tal, no sé qué, estos por reacción a eso y por rechazo a eso, quizás están experimentando eso de, bueno, sí, nosotros, pero no tanto como ellos, ¿no? Pues un poco sí. Correcto. Sí, es verdad, es un fenómeno más reciente. O sea, el wokismo, que ha salido desde el principio, ha fomentado esto. Si el wokismo aspira nada más y nada menos a decir que toda nuestra civilización se ha equivocado, nuestra civilización de raíces griegas, romanas,
cristianas, o sea, bíblicas, se ha equivocado, ¿no? Ha ido mal porque somos racistas, somos homófobos, somos machistas, somos antianimalistas, somos todo lo peor, ¿no? Pues obviamente si se ha equivocado la civilización entera, también se han equivocado cada una de las nacioncitas pequeñitas que encima ha dicho, ay, sé patriota, hazme caso a mí, muere por la libertad de Estados Unidos o muere por la libertad de Francia frente a los nazis o muere frente al otro. Entonces, sí, efectivamente, ese wokismo efectivamente es el que ha asumido mucho más un principio, pero en general, y por eso si nos fuéramos 50, 60 años, es verdad que puedes encontrar más izquierdas patrióticas. Las podrías probablemente encontrar incluso en España. No el PSOE, claro, es que el PSOE, es mucho PSOE, el PSOE, porque el PSOE es curioso, si trazas la historia entera del PSOE, el PSOE que llega a los años 30, llega ya todavía pensando, como todos sabemos, en la revolución. O sea, lo que le interesa es que se haga ya una revolución y le da igual que sea la revolución de la República Española, de la República Federativa Española o de las Repúblicas Unidas Españolas de Cataluña, Vascongadas, Galicia y Andalucía, que sea lo que sea, la nación le da igual, ¿no? Porque tiene este pensamiento marxista en el cual la nación es una cosa burguesa que, aunque ahí está Armesilla cuestionándolo, por cierto, pero Armesilla ya muestra eso, ¿no? Muestra que hay esas dos vertientes. Bueno, pues la peor vertiente posible dentro del marxismo es la que desprecia a las naciones, esta es la que coge el PSOE. Pero sí que es verdad que hay otras izquierdas, no que digamos, igual que no todos los patriotas tienen que ser nacionalistas, no todos los izquierdistas tienen que ser del PSOE. Y hay otras izquierdas que efectivamente se pueden considerar patrióticas. 30.000 votos ha sacado este partido en las últimas europeas, Izquierda Española. O sea, que hay 30.000 personas en España, es un número absolutamente ínfimo, pero bueno, que sí que captan esta idea, ¿no? Entonces, la cuestión es que efectivamente, pero ya incluso antes, o sea, incluso antes de que llegara el wokismo, cuidado, o sea, la izquierda en general ha tenido un patriotismo más. De hecho, Biroli, el libro de Biroli tiene muchas interpretaciones de por qué se escribe, pero una de ellas es esta. Dicho rápidamente, Biroli escribe ese libro para decirle a la izquierda, podéis ser patriotas, no os preocupéis, no es tan malo como os han dicho, ¿no? Igual que Habermas, por ejemplo, en Alemania les dice, bueno, podéis ser patriotas, pero sed patriotas de la Constitución, no de Alemania, que tiene una historia como la que tiene. Y además no vamos a volver a reivindicar la lengua porque la raza está claro que no, pero es que la lengua ya empieza a aparecer, o el pueblo. No, vamos a reivindicar un papelito, una ley, la Constitución. Insisto, no es Constitución, pero bueno, a los efectos para ellos ley fundamental, ¿no? Y luego, por cierto, Aznar intentó traer esto aquí a España, lo cual también muestra a veces el profundo despiste de los políticos españoles, que claro, de una sociedad absolutamente traumatizada como Alemania, que opta por eso, que tú intentes traer aquello aquí a España para revitalizar tu patriotismo, pues tiene las piernas muy cortas. Hombre, recoge, ya qué sé yo, al propio Biroli o recoge otras versiones de patriotismo, pero no justo, es la más traumatizada de toda Europa. Pero ¿De bueno. dónde viene, Miguel Ángel, esa superioridad moral e intelectual de la izquierda de dar permiso a propios y ajenos para poder defender, abrazar una causa o defender un principio o hablar de algo? Es decir, ¿de dónde, quién le ha dado a la izquierda ese permiso universal para decirle a propios y ajenos, a propios y a contrarios, sobre lo que puede debatir, lo que puede defender, lo que puede abrazar y en qué momento hacerlo? Y si en la derecha hay algún referente que tú digas, hay que leer a esta persona o hay que entender a esta persona, porque realmente lo que dice es lo contrario desde este punto de vista, ¿no? O sea, ¿en qué momento podemos situar esa superioridad moral o intelectual de la izquierda, que es la que inclina el tablero y nos dice de lo que tenemos que hablar, cómo tenemos que hablar y sobre todo lo que podemos abrazar o no? Bueno, yo creo que es cuando dejas el terreno libre, o cuando dejas el campo de batalla libre, o cuando dejas el espacio público vacío, los vacíos no existen y los campos de batalla no se dejan como tierras de nadie, a no ser que los dos bandos no quieran luchar, pero cuando es solamente uno el que no quiere luchar, pues obviamente lo invade el otro. Los espacios vacíos en la propia física inmediatamente se invaden, es muy difícil mantener un espacio vacío porque todo tiende a llenarse. Y lo mismo ocurre con las ideas y lo mismo ocurre con la política. Entonces, más que si hay una abstención por parte de la derecha, también de luenga data, ¿no? Probablemente la última derecha que ha intentado ser intelectual y a la vez tener el poder, o sea, mezclar política e ideas, pues es también la de la República, porque curiosamente Franco es un prototipo de desideologizador, de alguien que no quiere, entre otras cosas, y por motivos justificados, porque los que están ideologizados son los de la izquierda y se están pegando durante la propia guerra civil anarquistas y comunistas, porque es verdad que las teorías de anarquistas y comunistas, aunque van al mismo fin, sociedad sin clases, sin gobierno, pues en el estadio intermedio son lo contrario. Para el anarquismo se debe llegar a una sociedad sin gobierno, sin Estado,
quitando el Estado, y para los comunistas se debe llegar a una sociedad sin Estado, haciendo muy grande el Estado, que luego además nunca se va, como bien vieron ya los anarquistas. Dijeron, vamos, ¿cómo vas a hacer más grande todavía aquello que quieres eliminar? Sí, para eliminar las desigualdades y para quitar a la gente de la cabeza sus ideas capitalistas y solo entonces podremos llegar. No, pues eso 70 años de la URSS no pasó. Pero bueno, tenían ideas radicalmente distintas y se estuvieron pegando en Barcelona, matando en Barcelona comunistas y anarquistas durante la Guerra Civil. O sea, tenían un frente fuera y otro dentro. Y los del POUM, que eran otros, que eran comunistas, pero de la índole trotskista, pues estos también resulta que vino Nin y el Partido Comunista lo cogió y no se encontró el cuerpo de Nin. No sé qué hicieron con él, no se sabe, pero fue un método de eliminación de Andreu Nin absolutamente eficaz, y a su vez luego tenías a los socialistas haciendo. Es decir, bueno, aquello era un caos, como todos sabemos, y es una de las causas seguramente no muy resaltada por la izquierda, aunque le quitaría méritos a Franco. Pero claro, se los quita a ellos mismos, ¿no? Es una de las cosas de la derrota de la izquierda. Una de las cosas de la victoria de la derecha, que parte con un territorio mucho menor, encima al otro lado del mar, porque parte fundamentalmente de África, que parte con menos fuerza, que parte con menos territorio, que parte con muchísimo menos armamento, pues es que sí que consigue esta unidad. Y Franco, en ese sentido, pues dice tradicionalistas, o sea, carlistas, falangistas, que tienen ideas muy diferentes sobre un montón de cosas. Nada, fundidos, los dos hacéis el mismo partido. Falange española y tradicionalista de las Jons. ¡Hala! Ya es lo mismo. Y durante el resto de su mandato, bueno, la famosa frase de Franco, haga como yo y no se meta en política, es real. O sea, él entendía la política como la lucha entre este grupo, los falangistas y los católicos y los del Opus por otro lado, y luego por otro lado estaban los monárquicos, y claro, es que, por cierto, otro grupo, los monárquicos, que querían otra cosa, los republicanos de derechas, que también estaban en su bando y también querían otra cosa. Lamina todo eso, insisto, por buenos motivos pragmáticos, pero luego también por motivos pragmáticos de mantenerse el poder por encima de todas esas familias, pues también desideologiza el país, y no nos hemos recuperado. No nos hemos recuperado porque luego en la democracia los partidos que han tenido la hegemonía en el centro-derecha, pues también han pasado ampliamente, hasta ahora, que ya empieza a darse la importancia en los últimos años, han pasado ampliamente de las ideas. Entonces, por eso, ¿son tan buenos la izquierda? No son tontos. Yo tampoco... es decir, me da la sensación de que si echamos mucho adelante a la idea de que la izquierda es muy tonta, aquellos que estamos subyugados por ella quedamos peor, porque son un montón de imbéciles, nos están subyugando. Es un poco como cuando los catalanes dicen, no, Castilla es horrible, son una panda de incompetentes. Bueno, si unos incompetentes te están sometiendo según tu visión absolutamente delirante de la historia, pues tú ya es que más incompetente eres tú, ¿no? Claro. Pero ¿sabes qué? Yo creo que ahora hablabais del clima preguerra que había antes de la Guerra Civil, ¿no? Se habla muy poco de ese caldo de cultivo invivible de antes de la guerra. Por ejemplo, yo cuando era en mi juventud y entro en la universidad y tal, son cosas que ahora se están hablando en esa batalla cultural de decir, un momento, o sea, estos ya han reescrito la historia bastante como para que lo sigan haciendo. Y yo creo que ha habido una cierta pereza en el liberal conservadurismo, en la derecha, en el centro derecha, de ocupar espacios universitarios, medios de comunicación, lo que decía antes Fran Carrillo, el tema, ese marco mental de la izquierda y por qué ellos pueden vender lo suyo sin que les pase factura tantos años de... por ejemplo, en el tema del comunismo, yo cuando entré a la universidad se veía como algo bueno, pero por esos principios o por esa teoría humana. No, perdona, hay más de 100 millones de muertos ahí. O sea, es una cosa que desde la derecha nunca se ha intentado, yo no sé si por pereza o cuál es tu diagnóstico, Miguel Ángel, ¿por qué no se ha intentado hacer tú? Que bueno, a ver, en fin, eres profesor universitario, te has movido ahí siempre, pero esto entre los jóvenes ha calado siempre más de un lado que de otro, siempre. Sí, ha habido excepciones. Por ejemplo, justo el periodo en que yo era joven universitario, que el PSOE lleva ya 10, 12, 13 años gobernando, pues ahí por ejemplo, ya empezábamos a ligar algo al PSOE y la izquierda ya empezaba a estar mal. Pues igual como ahora, ¿no? Por la juventud de ahora. Efectivamente, y iba a ligarlo con el momento actual, efectivamente. Este es el otro momento en el cual ya después de este agotamiento del wokismo y a su vez cierto agotamiento del gobierno Sánchez, pues puede empezar a pasar lo mismo a nivel de alumnos. Al otro nivel, al nivel de élites, de intelectuales, de profesores, de cátedras, de instituciones enteras, de departamentos enteros, de universidades enteras. Recordemos que a Gregorio Pérez Barba se le dio una insigne presidente de las Cortes con el PSOE e insigne miembro del PSOE, se le dio una universidad entera para que disfrutara lo que le quedaba luego de carrera una vez que dejó la política, ¿no? Era respetable académico y se le
él deseaba ser rector y fue rector prácticamente hasta que se murió, ¿no? La Carlos III en concreto. De la que yo soy alumno y profesor. La cual hay alumnos de lo más interesantes que me han invitado allí a dar charlas y a los cuales la verdad es que... es una universidad muy buena, del ámbito del derecho, de la economía y tal. Creo que pues volvemos a lo que digo, o sea, no hay que despreciar la calidad que tiene o el nivel de la izquierda, pero es una universidad, pues eso, que se crea y que tiene al rector que tiene durante el tiempo en que Gregorio Pérez Barba está vivo. Y, hombre, que además, concretamente en el área de Derecho, pues también la entiende en términos de poder y la domina, el área de filosofía de Derecho Constitucional, pues la domina con mando en plaza, ¿no? O sea, es decir, ellos tienen un proyecto de sociedad futura, izquierdista, etcétera, tienen las vías, se buscan las vías para hacerlo, en este caso estamos escribiendo universidades, cátedras o departamentos, etcétera, y luego pues tienen la habilidad y el conocimiento, por eso no desprecio su saber, de ponerse a implantarlo. Es verdad que cuando ya te asumas a esto después de 80 años, porque incluso hubo un momento en el cual la hegemonía en la Universidad Española bajo Franco es también izquierdista, en los años 60, de los años 60 en adelante, o sea que esto también es otra prueba de lo que pasa cuando no te preocupan demasiado las ideas. Bueno, llega un momento en el cual ya llegas a una inercia detrás, que es verdad que tampoco tienes que ser súper brillante, no estoy diciendo que todos nuestros izquierdistas sean cerebros admirables, de hecho en las últimas décadas hay un agotamiento práctico, no hay ideas nuevas, o sea, que alguien me diga, y poca cosa hay, alguna cosa que se le ha ocurrido a alguno así de economía y tal, pero en términos conceptuales yo creo que Habermas quizá, el que he citado antes, ha sido de los últimos aportes más sólidos. Epígono, por cierto, de la Escuela de Frankfurt que tú decías antes. Entonces, vale, pero te sumas a una corriente, a una hegemonía. ¿Esa hegemonía qué significa? Esa hegemonía significa que el ser hegemónico no simplemente, no pensemos solo en que tú te llevas el sueldo del rector o que tú te llevas el sueldo del director de departamento, tú te llevas el sueldo de Televisión Española o de la televisión en la que estás pontificando. No, es fundamentalmente que haces una cosa maravillosa cuando la puedes hacer tú, porque es maravillosa en términos de poder. Haces una cosa maravillosa con los conceptos, con las palabras. Y es que les das el significado que tú quieres. Y esto responde a la pregunta que la planteaba Fran hace ya 2 preguntas, pero perdón porque me enrollo y la hemos dejado ahí atrasada. Que es la pregunta esa de por qué palabras como igualdad, como libertad, como solidaridad se las ha apropiado la izquierda. Bueno, porque son palabras que no significan nada, digámoslo así, o significan todo, que para el caso es lo mismo, o pueden significar cualquier cosa, digámoslo mejor. Tú coges, hay un experimento, ¿no? Muy fácil. Coges a 50 personas lo más random posible, porque si son todas pues del mismo partido, a lo mejor sí que dan respuestas parecidas, pero si coges a 50 personas más o menos, yo qué sé, un grupo de familiares o un grupo y les dices, escribidme en un papel, ¿estáis a favor de la democracia? ¿O estáis a favor de la libertad? ¿O estáis a favor de la solidaridad, de preocuparte por el prójimo? Todos te dirán sí. Y dices, bueno, ahora escríbeme en un papel, en una frase, defínemelo. Y luego compartís esas 20, 30 personas las definiciones que han dado de libertad o de igualdad o de solidaridad, seguramente, o de democracia, sean 30, si sois 30, 35 definiciones distintas. ¿Por qué? Porque esto lo llamaba Laclau, un teórico político bastante influyente del cual ha aprendido mucho la izquierda y es deseable, yo creo que ya está aprendiendo también cierta derecha. Esto lo llamaba Laclau, recogiendo a Lacan, significantes flotantes. Son significantes, palabras, términos, cuyo significado es flotante. En realidad están ahí para que llegue uno y te diga, no, mira, la verdadera solidaridad es que pagues impuestos. Y entonces ya sí se activa la máquina. Entonces desde la universidad te dicen que pagues impuestos. Y desde la televisión te dicen que pagues impuestos. Desde la serie de televisión que estás viendo tan tranquilo, disfrutando con las risas, también hay una gracieta sobre que pagues impuestos. Y si es posible para ellos también ya el PSOE, que ya incluso quiere dictar las normas eucarísticas en España, como se ha visto en esta polémica del pueblo de Segovia, perdón, pues ya también, si es posible, también desde los púlpitos, que pagues impuestos. Y entonces ya todo el mundo dice, solidaridad, pagar impuestos. Y entonces, claro, ya se han vuelto impatibles, porque cuando tú dices, oye, no pagues impuestos, mira el insolidario, el malvado, el que odia a sus semejantes. Claro, pero esto es porque se ha jugado con eso. Si tú llegas y dices, no, solidaridad es, por ejemplo, la noción más hermosa que puede tener un humano de solidaridad, va en la línea de lo que he dicho antes, de ser miembro de tu familia como hay que ser los miembros de tu familia, ser miembro de tu vecindario como hay que ser miembro de tu vecindario, ser miembro de tu patria como un buen patriota, ser un buen patriota, ser un buen... Eso es. Esas relaciones humanas son las que constituyen una persona que piensa en los demás, no el
que piensa en los impuestos, en poner crucecitas en un formulario. No, el que se siente vinculado con... Y además no solamente, fíjate qué bonito, no solo con sus congéneres de este momento, sino con sus antepasados. Y más bonito todavía, no solo con sus antepasados, sino también con los hijos que vendrán, con el futuro de tu patria, con la deuda que les estoy dejando y tal. Pues ahí he cambiado, porque claro, ya si estoy pensando en la generación de mis nietos, ya el pedazo de deuda que estoy haciendo ahora para esa profunda solidaridad. Ya que hablamos de deuda y de sanchismo y de socialismo, ¿por qué has hablado de Laclau? Laclau tiene un libro que habla de eso, que es hegemonía socialista, que lo debería leer la derecha, que precisamente es lo que yo decía al principio, cómo la izquierda, a partir de Laclau, se da cuenta que la lucha de clases ya no sirve como concepto, como referencia, como artefacto retórico, ¿no? Bueno, eso ya estaba en la escuela de Frankfurt, en todo caso. Sí, sí, o sea, pero que ya en los años 80, y ya cuando va cayendo el muro de Berlín y tenemos, digamos, la constatación ahí no termina el fin de la historia, por mucho que dijera Fukuyama, pero sí es verdad que ya no sirve esa retórica belicista de la lucha de clases y tal. Entonces pasan a la lucha de causas, todas las luchas, las causas fragmentarias estas que dividen entre heterosexuales y homosexuales, entre la gente del pueblo y la gente de la ciudad, entre la gente, digamos, feminista o antifeminista, ecologista y tal. Pero, fíjate, yo te quiero hacer una pregunta. Igual que se dice el axioma de que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, a pesar de que la historia ha demostrado una y otra vez, a poco que uno lea y tenga ciertas lecturas y no prejuicios, que el socialismo es un sistema que no ha triunfado en ningún país, el socialismo como sistema filosófico, político y económico. No hay ningún país que haya progresado económicamente, que haya progresado en el desarrollo de las libertades individuales, que haya progresado en un sistema en el que la familia, digamos, sea el núcleo por el cual se construye todo. Es decir, es un sistema fracasado una y otra vez. ¿Por qué hay tanta gente que sigue votando socialismo? Es decir, es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar el prejuicio de un votante socialista que seguirá creyendo que el socialismo es el mejor de los sistemas para granjearle felicidad, libertad y prosperidad. ¿Por qué es tan difícil convencer a un votante socialista de que no siga votando lo que le va a arruinar en el futuro, no a él, sino a sus hijos? Es decir, un sistema que le proporciona infelicidad y que le va a proporcionar infelicidad. Esa es una pregunta que te hago. Y la segunda. Voy a hacer un oxímoron, una paradoja. Dentro de esta religión nihilista que es el socialismo, es decir, este nihilismo vital en el que se convive ahora, el socialismo se ve como una nueva religión, o como un sustituto de la religión, o como una nueva fe, ¿no? Yo soy socialista por encima de todo y yo votaré al PSOE, haga lo que haga, diga lo que diga, mate a quien mate. Claro, cuando tú no tienes referentes morales, ni tienes a Dios, ni tienes a la familia, porque se está deconstruyendo el concepto familia, el núcleo familiar, se ve mal que se tengan hijos, se ve mal que tengas un proyecto de vida, se ve mal que puedas comprarte una casa, se ve mal todo eso. Agarrarte a un sustitutivo como esa religión nihilista llamada socialismo, donde todo es deconstruible, eso hace que muchos jóvenes, por reacción, estén abrazando ahora ideas que nunca vivieron físicamente, es decir, gente que no es que esté defendiendo a Franco, sino que por oposición a los antifranquistas que nacieron en democracia, estos comunistas y socialistas que nacieron en democracia y que están todo el día luchando contra Franco, ¿por qué hay jóvenes que ahora por oposición y por reacción a eso están defendiendo esa España no autoritaria, sino una España en la que, sobre todo en la época final, 60-70, se podría decir que había mucha más libertad individual y económica que ahora con la censura sanchista, ¿no? Son dos preguntas amplias para que te luzcas aquí, pero a ver cómo no la puedes contar. Los 5 minutillos que quedan. Sí, pero, a ver, sí. Sobre la cuestión están muy vinculados, en realidad. Muy vinculadas las dos cosas. Sobre la cuestión de los prejuicios. La teoría ilustrada, y por lo tanto, de alguna manera ya progresista, los grandes obsesionados con que hay que progresar y a un futuro mejor al cual nos van a llegar ellos, son los ilustrados del 18. Uno de los errores de la teoría ilustrada es la de ver el prejuicio como algo en dos sentidos. Verlo como algo equivocado y verlo como algo prescindible.
puesto que está equivocado hay que prescindir de ello. Y entonces ya veremos la verdad cara a cara, luminosa, el siglo de las luces, la ilustración, no estaremos ya ilustrados. Esto demuestra una mala comprensión de cómo funciona el conocimiento humano. En filosofía ha habido una crítica demoledora a todo eso, sobre la cual da la casualidad que pues me formé bastante en mi época porque era un poco la línea filosófica que más llevaba cuando hacía academia. Se me ocurre, por ejemplo, la idea de Gadamer, de la obra de Gadamer, ¿no? Hans-Georg Gadamer hace toda una reivindicación de los prejuicios como forma de conocimiento. Pero no lo voy a llevar a la filosofía, lo voy a llevar a un publicitario, a un teórico de la opinión pública, a un teórico de la persuasión política, que conocerás bien, que es Walter Lippmann. Y Walter Lippmann viene a decirnos lo mismo. Walter, ya en los años 20, nos dice que en realidad la gente no percibimos las cosas y luego extraemos de ahí ideas. No. Vamos con nuestras ideas, primero imaginamos y luego percibimos. Eso es lo que ahora se cuenta del relato y del dato, ¿no? La gente dice, dato mata relato, ¿no? Como si tuviéramos cosas ahí en nuestra cabeza, llega el dato, ¡pum!, lo destroza. No, lo que tú decías, es más difícil destruir un prejuicio que un átomo, ¿no? Ya hay el dato, ¡pum!, explota y entonces cambia completamente de mentalidad. Las cosas no funcionan así, pues entonces, porque si funcionaran así, pues no conoceríamos nada. Cada estímulo que llega tendríamos que meterlo en un concepto, en un marco absolutamente novedoso, pero llegaría otro estímulo. Tendríamos que... Yo ya llego al mundo con un montón de prejuicios que me permiten vivir en el mundo. Me llega el prejuicio, pues por ejemplo, de que una cosa que tiene 2 ojos, una nariz y una boca, normalmente es un ser humano y está a mi altura más o menos y tiene manos. Bueno, a veces le falta una mano, pero eso no es tan importante y tal. Normalmente es un ser humano, aunque si tiene muchos pelos, a lo mejor es un gato y tal. Toda esa configuración, el que no tiene prejuicios es el niño de 1 año, que ve una cara y otra y no sabe distinguir probablemente ni cuál es la su especie. Lo que decía es que lo que están es fabricando nuestro consentimiento, ¿no? En palabras de pero porque no se puede, porque el ser humano necesitamos necesitamos tener una serie de referencias. Y esas referencias, es verdad que puedes tener unas o puedes tener otras. Volvemos a lo de antes. Si nadie te ha dado unas referencias de tipo, llámalo conservador, liberal, reaccionario, cualquier tipo de derecha, pues obviamente lo que no vas a quedarte es en vacío. Va a llegar otro y te las va a dar de tipo izquierdista, socialista. Y por eso va a llegar alguien que va a decir, el bien es una sociedad socialista con muchos impuestos, o la comunista, ya directamente, con todo propiedad del Estado. Todos los medios de producción por propiedad del Estado. Y tú vas a decir, pues si solamente te dan esa idea de bien, vas a decir, pues sí, la noción de bien es esa. Y a partir de ahí, luego vas a analizar las realidades que tú decías, o bueno, que decíais los dos, ¿no? Y vas a una sociedad concreta y dices, pero en esta sociedad mataron mucha gente. Bueno, pero perseguían el bien, a lo mejor es que no había más remedio, y es que a lo mejor a veces hay que romper unos cuantos huevos para hacer una tortilla. Pero y además siempre llegará otro y me dirá que no solo... No digo que si tú no tienes como referentes a Dios, a tus padres, a tu familia... Claro, pero por eso hay que dar... Estado, es decir, en contraposición... Sí, pero por eso hay que dar otro marco. No podemos acusar a la gente de que se agarre a su marco, es verdad que fracasado históricamente, pero que es la idea que tienen de bien. Gracias volvemos al principio de la charla, ¿no? Gracias al PSOE State of Mind. Entonces, una cosa es que tú digas, yo qué sé, en el fútbol hay que meter goles. Y luego vas a un partido concreto y dices, anda, pues han metido 0-0. Pero eso no anula que en el fútbol, un deporte en el que hay que meter goles. Entonces tú no los puedes decir, no, mira, como en ese metieron 0-0, oye, es que llevamos 100 partidos y en todos ha salido 0-0. Ya, pero la gente seguirá diciendo, bueno, pues tenemos mala suerte esta temporada, que el fútbol es muy aburrido, pero el fútbol es meter goles. Hasta que no llegues y les digas, oye, que es que no hay que jugar al fútbol necesariamente. Se puede jugar al baloncesto, al ajedrez, donde no hay goles, donde no hay pelotas siquiera. Se puede jugar a otras muchas cosas. Pues el símil aquí es igual. Si les has dicho lo que decíamos, si la buena sociedad es la solidaria, es en la cual hay muchos impuestos, en la cual nos expropian buena parte de nuestro trabajo. Si eso es lo bueno, que luego nunca haya funcionado, es un error fáctico, un error momentáneo. Mira, de momento nos han marcado goles, pero algún día los marcaremos y tendremos que seguirlo intentando porque es de lo que va el juego, de marcar goles, es decir, de hacer una sociedad socialista buena. Socialista hace eso. Todo líder socialista dice que el socialismo no ha triunfado porque no lo ha aplicado. No ha triunfado y entonces viene la famosa frase, no era verdadero socialismo. No era verdadero socialismo. Pero es verdad, o sea, es verdad. Siempre hay coartada. El socialismo es la perfección y esto es lo que han logrado meter en la cabeza de la gente. Es verdad esa frase. Todo lo que ha pasado no era la perfección, así que no era socialismo. ¿Qué es lo que tienes que conseguir? Que esa gente que tiene esa idea, como tú dices muchas veces porque no tenía otra, es más, rompérsela tampoco se la vas a romper directamente. Tampoco les vas a decir, quítate esa idea y quédate de nuevo en blanco. No, vas a lograrla haciendo que otra alternativa sea, oye, ¿por qué no empiezas a pensar que hay otras ideas de solidaridad? No ataques a la idea de solidaridad o de caridad o de altruismo, como quieras ponerlo. No ataques a la idea de que los demás importan.
sino decirles, oye, no hay otra manera de entenderlo, y entonces ya empiezas a hablar eso, de patriotismo, empiezas a hablar de familia, empiezas a hablar de nación, empiezas a hablar de otras cosas y tienes que hacer ver a esa persona que con todos esos referentes, esto es más fácil, es verdad, con los jóvenes, porque todavía no tienen tan ascendrado, a veces incluso de hecho no tienen nada en la cabeza todavía, en ese sentido, pues en ese sentido sí que es mucho más fácil. Pero a veces, aunque ya tengan alguna cosa, todavía no la tienen absolutamente engranada en toda su manera de pensar. Y entonces puedes hacerles esa transformación de decir, oye, imagina el mundo, analiza, pero insisto, al mundo lo tienes que percibir no con los datos, porque los datos son, mira, este mueve aquí, pues otro vive allí. Tienes que empezar a organizar. Y esa organización tiene que ser eso, un prejuicio, algo que tú tienes antes que el prejuicio. Las palabras son prejuicios. Que utilizamos la palabra perro en vez de cada vez que utilizamos, que vemos un perro, darle la especie exacta, ¿no? Cuando yo digo perro estoy generalizando. Sí, pero gracias a ello me comunico. Pues yo prefiero que no generalices. Bueno, pues en tu mundo hablas de otra manera. Pero toda palabra va a ser una generalización. Tampoco todos los pastores alemanes son exactamente iguales. De hecho, además hay pastores alemanes que no son ni perros, que son señores que están en Alemania y son pastores. O sea, lo que quiero decir es eso, que cuidado porque todo el lenguaje siempre me lleva detrás. Es inevitable usar lenguaje, es inevitable tener concepciones del mundo y todo eso acarrea, ¿verdad?, mucho peso, pero sin ello no entendería nada. Hay un cuento muy bonito de Borges, que es Funes el Memorioso, ¿no? Funes el Memorioso tenía la característica de tener una memoria absolutamente descollante y por lo tanto se acordaba de cada detalle. Veía una mesa, veía otra mesa y veía tantas diferencias entre la mesa primera y la mesa segunda que él era incapaz de llamar a las dos cosas mesa, porque para él eran absolutamente diferentes. Pero es que es peor, porque si volvía a la mesa primera, la contemplaba un rato y como el sol se movía y ya la luz que le llegaba a la mesa era de otra inclinación y los colores variaban y las sombras variaban, ya para él era otra mesa totalmente distinta. Conclusión, Funes el Memorioso era incapaz de hablar. No podía hablar, porque no podía decir la palabra mesa, ni siquiera para referirse a la misma mesa, porque esa mesa variaba. Es decir, si nos limitamos a la mera percepción, la percepción absolutamente desligada de conceptos, de generalizaciones y por lo tanto también, sí, de simplificaciones, pero simplificaciones positivas. Un 2 es una simplificación absoluta, porque estoy llamando 2 a 2 micrófonos, a 2 botellas, a 2 ordenadores que no tienen nada que ver. Es simplificar, sí, pero gracias al número 2 y otro montón de números llegamos a un montón de conocimiento. Pues lo mismo ocurre con los conceptos que no son matemáticos en este caso. Gracias a que yo no soy Funes el Memorioso, yo veo la misma mesa y la llamo siempre igual, pero que además veo otras mesas y la llamo, y veo una mesa de 3 patas y otra de 18 patas y también la llamo mesa. O sea, tú fíjate la generalización. O sea, no hay un problema en eso. El problema es si yo ahora, pues eso, empezar a llegar a alguien y me empezar a enseñar desde pequeñito a llamar mesas a un grupo de seres humanos, a los judíos o a los negros o a los gitanos, lo que sea, o a las mujeres o a los hombres. Entonces, ahí sí que hay un problema. Hay un problema porque de repente esa persona desde pequeñita está educada a ver a ese, por ejemplo, como está haciendo el wokismo, por poner un caso concreto, al ver a un humano, a un ser humano varón y no ve a un varón, ve a un opresor. Y ya, entonces ya todo lo que haga él, si se cruza con otra persona por la calle, pues una persona de sexo femenino o de sexo fluido, o sea, de género fluido, lo que sea, no va a tener miedo, pero como va a haber un hombre ya, se va a asustar y va a ser verdad, se va a asustar porque le han enseñado que los hombres son siempre potenciales agresores. Y entonces, este es el error, los prejuicios obviamente equivocados, las preconcepciones equivocadas, las ideas, la educación equivocada, que es la hegemonía equivocada, que es la de la izquierda. Pero no tanto esta idea de que inevitablemente, por decir la frase de Liman otra vez, imaginamos el mundo antes de percibirlo. O sea, que juguemos en el campo también de esto que él llama imaginación, que yo prefiero llamar en la línea de Gadamer prejuicios. Mira, para terminar, que ya nos estamos pasando de la hora, porque ha sido un placer escucharte, Miguel Ángel. Tú acabas de citar a Borges, por ejemplo. En esta locura de la izquierda, de la que has terminado hablando, de la cancelación, no verás que del otro lado citen a ciertos autores precisamente por eso, o sea, por cancelar todo lo demás. En realidad se están perdiendo de ese diálogo que debería seguir existiendo, y yo creo que no lo hay ahora, y a esto voy ya con la última reflexión, porque hemos hecho aquí un marco teórico muy bonito que podría ser un vídeo, y de hecho lo es, fantástico para nuestro canal, Fran, de mira, esta es la teoría sobre la política y la vida, y a partir de este momento vamos a guerrear en muchos vídeos sobre el tema, sobre la actualidad, porque aquí actualidad hemos tocado poquita, pero por ligarlo un poquito con esto, y ya para terminar, que al principio hablabas de lo de PSOE State of Mind y este estado mental pesoizado, ¿no? Cómo es tremendamente increíble, a mí me lo parece como observador,
que no les pase factura algo. Fijaos que aquí no hemos hablado del fiscal, de Begoña, todavía no hemos hablado de ciertas cosas, pero algo tan increíble como que en un mitin del PSOE aplaudan a condenados por corrupción. Que eso se haya normalizado, que forma parte del PSOE State of Mind. O sea, ellos lo pueden hacer. ¿Y por qué se les ha perdonado? Porque tienen un tribunal constitucional que controlan y entonces aquí no ha pasado nada. Entonces vivimos en esa España en la que no les pasa nada por eso y luego además vas tú desde el otro lado con un discurso razonable a discutir con alguien y no te escucha. Yo sigo el programa en el que tú intervienes de vez en cuando con Jano, Miguel Ángel, en Big One, y creo que ayer decían algo así como, estamos en un momento en el que nosotros aquí decimos unas cosas, pero es que los que están al otro lado no discuten con nosotros. O sea, ya solo vas a convencer a los tuyos porque ya no hay esa cosa que ha habido siempre, que es que, coño, podías tratar de convencer y a lo mejor hasta lo convencías con argumentos al de enfrente. Ya no hay eso. Y por eso te pregunto, y como experto además en comunicación social, o sea, ¿hay futuro en eso? Quiero decir, parecemos dos Españas, como dos Estados Unidos, como dos, y suele pasar en todos los países, que que no se entienden. O sea, yo creo que es la época en la que hay más información y más capacidad para conocer cosas y tal, y el conocimiento está a un paso de Google, joder, y no nos entendemos. Nunca, yo creo que nunca ha pasado eso tan de compartimentos estancos de teorías que, o sea, que en una conversación no se entienden, que es imposible convencer al de enfrente, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero es por lo que habíamos dicho ya, ¿no? O sea, la polarización es precisamente eso, también porque la izquierda ha entendido esto, entonces ha jugado con sus marcos y o bien desde la derecha bien te has adaptado a los suyos o bien creas los tuyos y por tanto cada uno dentro de sus marcos es muy difícil efectivamente la comunicación. Es verdad que tampoco, no sé, aunque yo soy el primero que lo lamento y soy el primero que lamento que el programa de Jano o cuando voy a la tele, pues seguramente sé que la mayoría de la gente que me está escuchando ya piensa como yo. Sí que es verdad que hay fluidos, o sea, no de los géneros fluidos que decía antes. O sea, hay gente que fluye de una posición a otra. O sea, hay futuro ahí. Para empezar por una mera cuestión biológica. O sea, hay gente que, por desgracia, se va, se muere, y hay gente que por fortuna nace y llega a la adolescencia o va llegando a la edad y todos los días habrá un chaval de 14 años, o a lo mejor de 20, o a lo mejor de 35, que por primera vez pone algo y dice, voy a enterarme de este tipo de cosas. Y esa persona nueva que llega, si logras tú, creando espacios como este vuestro, como el espacio que citas de Jano, como los espacios en los que va a la televisión Fran, como los espacios de prensa en los que escribimos varios, si logramos que ahí haya un mundo lo suficientemente atractivo, lo suficientemente explicado, razonable y tal, bueno, pues entonces ahí iremos ganando junto con los pocos fluidos, ese otro fluido que llega, ese otro río que llega, que son los recién llegados, pues podremos ir un poco transformando. Pero sí, es verdad que es muy difícil. En el caso que ponías, por ir a la actualidad, el caso de los seres. Yo sé que todas esas personas, en ese momento, lo que oyen cuando les dice aplaudamos a estos señores, es aplaudamos a unos pobres inocentes que sufrieron las garras absolutamente sectarias y sesgadas de una judicatura derechista, pero por fin llegaron los jueces justos, los del Tribunal Constitucional, y les restituyeron en el honor perdido. Claro, o sea, alguien que ha sufrido eso, si el relato ese fuera verdad, yo también lo aplaudiría a esa persona. El problema es que el relato no es verdad. Yo soy catedrático en el tema de los seres, porque he estado 4 años, sí. 4 años denunciando a la mafia de la Rosa Nostra en Andalucía. Y claro, sale María Jesús Montero, la que yo denominé desde el primer día la ministra Mentira, María Jesús Mentira, y dice, no, es que esto es una campaña política, una manipulación mediática del Partido Popular. Y dije, pues mira, yo no soy del Partido Popular, y yo he estado 4 años denunciando lo que cada día decían los juzgados y las informaciones periodísticas sobre que sois una mafia que ha robado y saqueado aquí. Pero la mayoría de la gente no siguió eso, ¿eh? O sea, yo cuando he intentado discutir, hubo una época, de hecho dejé de seguir lo de los seres, porque al principio lo seguía muy pormenorizadamente, había cosas muy sangrantes, eso, funcionarios que decían esto no se tiene que aprobar y su cargo político decía, pues sí. Ahí había una clara responsabilidad, se lo contaba a la gente. Y en el momento que descendía esos detalles, a la gente que es socialista y que decían, no, sí, de eso no sé. Y de repente me di que ellos no estaban siguiendo los detalles. Dije, pues voy a de seguirlos yo también, porque ¿para qué? Si no me van a servir como fuente de convicción. Pero por acabar de generar el panorama, hasta ahora, ¿cuál ha sido la defensa tradicional de la derecha o del centro derecha, del PP, vaya,
frente a los movimientos del PSOE o esta España de progreso llena de gente que quiere destruir España, ¿qué nos proponen? La defensa mayoritaria ha sido la Constitución. No ha sido, ellos tienen su idea de bien. Ellos dicen, una sociedad buena, una sociedad de progreso es donde haya todos estos. Muchos impuestos, donde se aligere un poco lo de la unidad de España, y esto tampoco importa tanto, Tiene un montón de cosas sustantivas que te pueden decir. Frente a eso era, no, la Constitución, lo común. Claro, esto, aparte de que tiene muchos problemas, de que no estás proponiendo un papel frente a un montón de medidas concretas, tiene otro que tiene que ver con esto. Cuando tú te has tirado los últimos 20 años defendiendo la Constitución, vuelvo a aznar, patriotismo, pero constitucional. O sea, que también era Constitución. Te has tirado 25 años defendiendo la Constitución, ahora llega un tribunal constitucional, borra el delito de los seres, y tú cómo dices que eso está mal. Si eres tú el que llevas 25 años diciendo lo que diga la Constitución y sus órganos, incluido el Tribunal Constitucional, va a misa, esta es la verdad suprema. O sea, tú mismo te has atado tus manos. Ya no solamente porque no has hecho campaña de tus principios frente a los principios del PSOE, te has quedado en defender eso, un marco común, sino porque ese marco común, en el momento en que lo ha absorbido el otro, tú ya que dices, no, ahora la Constitución es mala. Quedas fatal, porque además suena que eres tú el sectario. No, ahora que el Constitucional es socialista, ahora ya no me vale la Constitución. ¿Cómo? O sea, ¿solo te valía cuando te beneficiaba? Los errores de la derecha en España han sido, yo creo, casi que está demasiado bien estamos, con un PSOE en los 120 diputados, que es verdad que aliado con toda la otra purria, pues al final llegan a una mayoría. Pero insisto, o sea, para todo, ¿cómo se han hecho las cosas? O sea, ¿a quién se le ocurre esto, no? Defender, frente a alguien que tiene todo un programa político, defender la Constitución. Es verdad, bueno, sí, como decía Teodoro García Egea, nosotros sí que damos la batalla cultural. ¿Cuál es la batalla cultural? Bajar impuestos. Sí, pero si tu batalla es, oiga, que usted va a pagar menos, ¿no? Como mínimo, explíqueme por qué es bueno pagar impuestos, que ya no es bajar impuestos solo, ya es explicar unas ideas de libertad y unas ideas sobre lo que es una nación y sobre lo que es un Estado, pero que tampoco se han defendido. Pero fíjate, Miguel Ángel. Intentando compensar que la derecha casi no habla, yo a veces me paso hablando. No, casi no he hablado. Está muy bien y qué pena que lo metas ahora al final, porque yo cuento esto me lo contaron en su momento, Cisneros, el fallecido Cisneros, cuando se estaba hablando de lo que había que poner en la Constitución. Ahí contó una anécdota que ha pasado desapercibida. Y al principio, en ese artículo fundacional que dice España se fundamenta en la unidad indisoluble de la nación española, la patria común, pues en el original ese "se" no estaba. España fundamenta la unidad, es decir, lo que estaba diciendo el texto original es que la Constitución fundamentaba a la nación y no la nación a la Constitución. Es decir, fue la intervención de Cisneros y otros que dicen, oye, no, perdona. Si esto lo dejamos así, España fundamenta, estamos diciendo que esta Constitución es la que legitima a la nación. Y es al revés. La nación es previa a la Constitución, es pretérita, es digamos, enclaustrada. En el prefacio sí que se deja claro, porque dice la nación española en ta. Sí, pero quiero decir, pero esto fue las discusiones originales, no luego en el texto final. Lo que significa que mientras la derecha ha basado todo su fundamento de, entre comillas, superioridad moral en lo jurídico y en lo económico, ¿no? La Constitución y la gestión, la izquierda lo ha basado en las ideas, en lo moral y en lo justo, ¿no? Y claro, al final lo que pervive durante toda la vida es lo moral, lo justo y tal, no es lo jurídico ni lo económico. Entonces, por decirlo también en términos de gremio, ha habido demasiados abogados del Estado, demasiados funcionarios en la derecha española. Claro, que se crean que igual que en su mundo pequeñito llega con una ley, ¡pum!, y se acabó la discusión, que en la política iba a pasar lo mismo. Es obvio que no ha pasado. Yo cuando hablaba de historia en el Parlamento o en el Senado me daba cuenta del déficit que había a todos los niveles porque no se conocía el pasado y yo decía, hay demasiados economistas, demasiado abogados del Estado, que está muy bien, pero hay muy pocos sociólogos, muy pocos historiadores, muy pocos... y eso Podemos, fíjate, lo cambió. O sea, Podemos llenó el Congreso de politólogos y tal, ¿no? Bueno, en el Parlamento catalán había mayoría de filología catalana. De filólogos, es una cosa rara. También rara, pero bueno, se dedica al estudio de las lenguas. Pero sí, introduce... Es una disciplina humanista también interesante. Pero en ese tablero inclinado lo vemos ahora en las redes, ¿no? En el momento en el que el tablero ha dejado de inclinarse, es decir, en el momento en el que la izquierda... Por eso yo no le llamo Twitter, yo ya le llamo X, porque Twitter era la denominación en la que la izquierda censuraba. X lo que ha venido ha sido a equilibrar el tablero. Es decir, no lo está desequilibrando a la derecha, no, ha venido a equilibrarlo. Pero para la izquierda equilibrarlo significa que juegan con las mismas reglas y eso es lo que no soportan, ¿no? Esto lo decía Milei. O sea, somos superiores moralmente, superiores estéticamente y en el momento en el que ellos
ven que eso es así, no lo soportan, y les duele, entonces intentan desequilibrar o inclinar el tablero. ¿Tú crees que le va a pasar una mala jugada al gobierno todo este año de celebraciones a Franco? Porque yo creo que el tipo al que más se quiere parecer Sánchez muchas de Franco, porque o nadie está haciendo más por el franquismo, por Franco, que lo está reivindicando todo el día, ¿no? Y que lo reivindica todo el día es el gobierno. ¿Se le va a volver en contra? Cuidado, porque nosotros, claro, ya somos personas, pues eso, con una cierta capacidad de distanciamiento de los hechos y tal, y vemos a alguien reivindicando a Franco y decimos, pues yo qué sé, como si reivindica a los cartagineses, ¿no? Yo, de hecho, claro, he estado ahora en Navidades, he estado en Túnez y no sentí temor. Cuando veía Cartago arrasada, no sentí un temor especial de que aquello me vaya a primero. O sea, bueno, y me pasa lo mismo con Franco. Es verdad que hay muchas personas en este marco que hemos dicho, en el marco izquierdista, en el que eso funciona. Y Franco, mira, interesante lapsus. Sánchez, el lapsus, en la idea que tú decías, Sánchez sabe que a esos los activa. O sea, sí, queramos admitirlo, ¿no? Convivimos con compatriotas y esta es la pena del patriotismo, que tienes que considerarlos parte de lo tuyo a pesar de cómo son. Tenemos compatriotas que están atemorizados de que vuelva el franquismo. Ya sé que os resulta inverosímil, pero existen. Y va a volver algo parecido. Claro que sí. Y las mujeres van a... Pero vamos, no solo en España, en Estados Unidos se generalizó esta idea de que se iba a poner a mujeres a criar niños, como en la novela esta de Margaret Atwood, y que por lo tanto pues que veníamos a una etapa de opresión absoluta de las mujeres durante el primer mandato. Más que inverosímil, Miguel Ángel, me resulta incomprensible que haya personas que no se pongan nerviosos, ni salgan, ni se manifiesten, ni se cabreen porque les hayan subido la edad de jubilación, les hayan subido la cuota de autónomo, les hayan hecho imposible alquilar una vivienda, pero en el momento en el que le mencionan a Franco, se ponen y salen ahí en contra, en contra de algo que no existe. Pero cuidado que incluso estoy haciendo la versión light, la versión hard, la buena del izquierdista no teme que vuelva Franco, la versión del izquierdista piensa que Franco nunca se ha ido. Claro. Ni siquiera con González, ni con Zapatero, ni con Sánchez. Es tan persistente que sigue ahí. Mira que ha habido gobiernos socialistas, 2/3 de los gobiernos durante la democracia. Pues aún así sigue ahí Franco. Y claro, ese que está, si ya está y nos está oprimiendo un montón, no digamos ya cuando le des un poquito de mecha, ¿no? Pues aquello va a ser. Entonces, bueno, estar ahí. Y por lo tanto, Sánchez eso lo sabe. Insisto, estamos hablando de un partido socialista, para los que hemos conocido, partido socialista de 202 diputados, ya que he citado a González, pero también de 180, y con Zapatero pues muy cerquita, no tenía la mayoría absoluta, pero muy cerquita, con sus 160 diputados y tal. Esto es un partido socialista capiti disminuido, un partido socialista que solo gobierna porque se asocia con toda la purria con la que se asocia. Pero aún así, justo precisamente porque es cada vez más pequeño, los que quedan pues a veces son más recalcitrantes y esto lo tienen. Pero eso por un lado. Por el otro lado, os quiero decir, Sánchez yo creo que le gusta. Es verdad que por el otro lado, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que pasa? A muchos nos gusta que se indique Franco. ¿Por qué? Porque estamos deseando ponernos la camisa azul y cantar al Carrasco. Pues es una canción muy bonita. Pero no especialmente, sino porque sabemos que eso significa que en esta Matrix que hemos descrito antes, en estos preconceptos, en esta hegemonía social, hay mucha gente que dice, no, me salgo de ahí. ¿Pero qué tienes al otro lado? No lo sé, lo que sea, pero me salgo. Y salen de ahí y dicen, ¿qué es lo que me decía Sánchez que era terrible Franco? Pues yo soy franquista. ¿Qué es lo que me decía que estaba muy mal? Cualquier cosa, ¿no? Porque ya vamos a llegar. Franco por oposición. Claro, si los antifranquistas son Otegi, Puigdemont, Sánchez, Garzón, Bardem, si estos son los antifranquistas, yo por oposición, a mí este señor me da igual, pero es que es por oposición a esta gente, claro. Eso es lo que hay, porque por desgracia por fortuna conozco bastante he conocido bastante, sobre todo cuando era profesor universitario, a la juventud, a gente muy distinta de la juventud, y los conocimientos con los que llega un joven de 18 años a la universidad sobre historia de España no son apabullantes, y sobre el periodo concreto entre 1936 y 1975, pues tampoco son especialmente frondosos. O sea, es una cosa... Entonces, lo que hay es eso, y es legítimo, insisto, porque, ya digo, es un movimiento de rechazo, en mi opinión, hace muy bien en rechazar, hace muy bien en coger memes, al final... Lo siento, pero lo siento, digo, por si hay algún franquista fiel y tal, pero Franco es un meme. No pasa nada, memes son todos. Hay memes de Cristo, habrá memes del Peso State of Mind, lo hay de todo. Franco es un meme, entonces se acogen a ese meme.
Ahora, ¿cuál es la labor que tenemos los que sí que queremos ir un poquito más allá? Pues justo lo que hemos estado diciendo. Vale, tienes ya gente que tiene claro lo que no quiere y que se ha agarrado incluso a un meme. Pues vamos a empezar a explicarles cuál es la vía a hoy en el año 2025 ya, que obviamente no es la vía de la falange, la falange tradicionalista, esos dos grupos tan raros que Franco olvidó a que se juntaran. Pues no es la vía de esos en el 39 y no vamos a ir a una autarquía porque nadie la quiere y no tal. Pero tampoco es la vía de los tecnócratas del Opus, no por nada, no tengo nada contra los tecnócratas ni contra el Opus, pero no es exactamente la vía de los tecnócratas del Opus del año 59, sino que vamos a pensar lo que queremos para ahora. Y yo creo que esto además ya está pasando en todo el mundo y esto explica que en el momento en que ha empezado a pasar, que son las nuevas derechas, y las nuevas derechas en el momento en que empezar a pensar combinando estas dos cosas. Estas nuevas derechas no empiezan no, pero no soy franquista. Que no se entiende lo que estoy diciendo ahora como que no soy franquista, no, sino que simplemente dicen, vale, sí, me parece bien. No me voy a poner a criticar a Franco, tampoco me voy a poner a reproducir, sino que voy a decirte para la sociedad actual cuáles son tus problemas. Y los has dicho tú algunos, Frank, antes. Pues que es muy difícil formar familia, es muy difícil tener una vivienda propia, es muy difícil tener un proyecto propio de vida, ¿no? Parece que cada vez tienes que depender más del Estado y parece que cada vez tienes que depender más de los demás. Es difícil tener una buena educación, es difícil conocer tus propias raíces, conocer las raíces de tu civilización, tu propia historia. Es difícil eso, hablar de tu patria y sentir que eso es otra capa protectora que te ayuda a ir por el mundo. Es difícil tantas cosas y esta nueva derecha dice, pues voy a apostar por todo ello. Esto lo hace a esta izquierda franquista o la hace hitleriana o la hace... No, porque no tiene nada que ver. Pero simplemente ha cogido una serie de principios que es verdad que sí que es verdad que se habían olvidado a veces porque la izquierda hábilmente los había ligado y es verdad que tuvieron, es decir, Hitler era patriota, a su manera, por cierto, un patriota un poco raro, porque en cuanto que empezó a perder la guerra, a quedar claro que la guerra estaba perdida, empezó a criticar a los alemanes. Son muy interesantes las memorias de Albert Speer, que estuvo con él hasta el último momento en el búnker, su ministro de Industria y su arquitecto de referencia, el que hizo las grandes obras nazis, y Speer esto lo cuenta, dice, cuando empezaba a perder decía, los alemanes no saben estar a la altura, pero no eras tú el que decía que los alemanes... Lo que dicen ahora es que los españoles no votan bien, ¿no? Sí, o sea, pero por eso, quiero decir que ese patriota que era capaz no era tan patriota tampoco, pero sí que es verdad que hubo experiencias en los años 30 que valores muy importantes, muy valiosos, como familia, tradición, patria, Dios, como se asociaron a ellos, deslegitimaron esas palabras, aunque sus proyectos efectivamente en muchos casos fueran fallidos, pero también deslegitimaron esas palabras que no son fallidas. Cuidado, la izquierda también ha tenido, como hemos dicho varias veces durante esta charla, también ha tenido proyectos fallidos y ha conseguido que no por ello las palabras igualdad, solidaridad, Estado estén desprestigiadas, o sea que esto no era inevitable. Pero sí, la derecha abandonó todas esas banderas, dijo, venga, no vamos a hablar de nada de todo esto, vamos a decir, pues lo que hemos dicho, vamos a decir que somos de izquierdas, pero mejores que ellos. Nosotros también somos solidarios, pero mejor. Vamos a cobrar muchos impuestos, pero un poquito menos. O sea que ya vamos a tener las ventajas de los impuestos y de los no impuestos y tal. Entonces, esa estrategia de esa vieja derecha, yo creo que es la fallida. Ahora, entre toda esta nueva gente que llega, algunos jóvenes, como ya digo, otros simplemente que salen de la Matrix, pues lo que hay que ir, yo creo que ya está pasando y está triunfando. En Estados Unidos está triunfando claramente, en el resto de Europa está triunfando claramente y en España también. Creo que no vivimos igual, nadie puede pensar que vivimos igual que hace 5 años o 6 años en estos marcos. O sea, ahí se ha abierto toda una manera de poder pensar, de poder hablar de cosas, de poder enfrentarte a los asuntos y ese nuevo espacio es el que yo creo que se puede cultivar porque es un espacio además que creo que ha entendido ya por fin muy bien todas estas cosas que hemos dicho que tradicionalmente la derecha no entendía. Que importan las ideas, que importan los marcos, que puedes coger palabras que utilizó un proyecto fallido, pero tú las puedes utilizar en otro sentido y por lo tanto, y además son palabras importantes, etcétera, etcétera. Exactamente, yo creo que como colofón es perfecto. Hostia, 1 hora y 25 minutos, tío, es que... Se acabó. Solo hemos empezado, solo hemos empezado a tocar la superficie, pero... Se acabó lo woke se daba. Correcto. Bueno, eso hay que ver. Vamos a tener que seguir batallándolo. Miguel Ángel, que ha sido un enorme placer tenerte aquí, que a ver si en el futuro podemos hacer algo que estaría muy bien, claro que sí. Cuando queráis volvemos. Y nada, que muchísimas gracias. Confío además, mira, hago una predicción, que cuando nos volvamos a ver las cosas irán un poquito mejor. O sea, creo que vivimos tiempos, hasta ahora en tiempos muy interesantes, en el sentido chino de la maldición. Ojalá vivas tiempos interesantes, porque van a ser turbulentos. Ahora empezamos ya un poco a salir de esto.
Menos mira. sanchismo y más patriotismo, estoy seguro. El otro día Samuel Vázquez hablaba de un futuro bueno, o sea, él era optimista y también es optimista Miguel Ángel. Miguel Ángel, que un abrazo muy grande y también a ti, Fran. Gracias por estar ahí y a toda la gente que nos sigue, que le den like a este vídeo, que se suscriban, por supuesto, y volveremos en un siguiente vídeo. Adiós. Un placer. No. Gracias, Chao. Miguel Ángel. Chao.